Hola amigos y amigas, bienvenidos. Estamos en Aprende Biblia, en la tercera clase de la primera de Pedro, capítulo 1 de los versículos 10 al 12. Son solamente dos versículos que vamos a ver el día de hoy y que son dos versículos que muchas veces, pues los que estudiamos la Biblia o algunas otras personas, pues no son muy llamativos porque son muy obvios en lo que dicen y son tan obvios que muchas personas no se percatan que están pasando por algo la esencia pura de nuestro evangelio, del evangelio de Cristo, de lo que está Pedro aquí hablando. Recordemos el entorno y lo importante de estos dos versículos es que esta carta está dirigida, como aclarábamos en la primera clase, principalmente a las personas perseguidas por los romanos, por el ejército romano y por la sociedad en general de los cristianos en Roma debido al gran incendio provocado aparentemente por Nerón, pero que le echó la culpa a los cristianos y que esto provocó un gran rechazo y que huyeron a diferentes provincias del Imperio Romano, como lo vimos en el versículo 1, y que, bueno, precisamente es lo importante de estos dos versículos con esta aclaración, porque si se piensa que los versículos están destinados solamente a los judíos de aquel entonces en la diáspora, pues entonces estos dos versículos, el 10 y el 12 que vamos a revisar hoy, cobran un sentido y una importancia pues conocida para ellos, pero para nosotros, los gentiles llamados ahora cristianos, que no somos israelitas, ni judíos, ni nada por el estilo, ni de etnia, ni de nacionalidad, ni de interés, pues evidentemente pues cambia la perspectiva de estos dos versículos con el contexto adecuado. Esta es la razón por la cual es muy importante nosotros tengamos plena conciencia de a quién está dirigido y qué es lo que está diciendo. Y es por eso que lo vamos a estudiar el día de hoy. Te invito a que te quedes hasta el final, que lo veas, que lo estudies, que lo analices y que entiendas la importancia de estos dos versículos, ya que estudiamos en Aprende Biblia versículo a versículo. Versículo del 10 al 12, vamos a leerlo, te invito a que lo leas conmigo. Dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, y quiero hacer este énfasis primero, a vosotros, inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora nos son anunciadas por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales aún anhelan mirar los ángeles, las cosas que aún los ángeles anhelan mirar. Bueno, entonces vamos a mantener en mente este contexto. Pedro está hablándole a personas como nosotros, en donde está diciendo que los profetas que profetizaron de una gracia que era destinada a nosotros indagaron, escudriñaron a detalle de qué hablaban acerca de Cristo y de sus sufrimientos, pero no solo de sus sufrimientos para nuestra paga de pecados, sino también de su resurrección y de su reinado milenial, como ya lo hemos estudiado y demás, su regreso evidentemente antes a la tierra. Entonces, estos dos versículos tienen una relevancia muy importante, como ya lo había dicho, y es necesario entenderlo. Para esto vamos a estudiar principalmente a un solo profeta de todos los que estamos en el Antiguo Testamento. Particularmente vamos a estudiar a uno en particular para que entendamos lo que ellos deberían de ya entender, a quienes les está escribiendo esta carta Pedro. Si no entendemos nosotros estos versículos del Antiguo Testamento a detalle, no vamos a tener un sustento suficientemente fuerte para nuestra fe. Si no entendemos
que no solo es para los judíos y que nosotros tenemos un privilegio mayor que los judíos. ¿Por qué? Porque estos judíos que está hablando Pedro, antes que el profetas que vienen en el Antiguo Testamento, indagaron de una gracia que primeramente era el Mesías para los judíos, pero después el mismo apóstol para los judíos, que es Pedro, predicó y enseñó, dado que a él le fueron dadas las llaves del reino, que significa el derramamiento del Espíritu Santo sobre los gentiles, incluyéndonos en el nuevo pacto. Esas son las llaves del reino, cuando viene el Espíritu Santo en la casa de Cornelio, libro de Hechos. Y entonces vemos aquí algo maravilloso que les está diciendo: es para ustedes, los gentiles, y deben de entenderlo del Antiguo Testamento. Es una de las razones por las cuales tenemos Antiguo Testamento, para fundamentar en nuestra fe que Cristo no fue ningún improvisado, y que si no lo entendieron los judíos de aquel tiempo y lo crucificaron y lo mataron y lo rechazaron, fue porque Dios endureció sus corazones para extender el nuevo pacto hacia nosotros como primicias. Es por eso la importancia de esos dos versículos y entender exactamente a qué es a lo que se está refiriendo Pedro. Pasemos entonces a la siguiente lámina. Bueno, entonces aquí tenemos ya lo que viene siendo la profecía mesiánica a la que se refiere Pedro, que estos profetas indagaron, estudiaron, entendieron y vieron al Mesías. Lo vieron proféticamente hablando, pero lo vieron en dos perspectivas, tanto como un Mesías soberano, como te lo estoy indicando aquí, así como un Mesías sufriente. Estos son los libros donde vienen las profecías del Mesías, y no solamente una, sino en varias partes, pero en profetas mayores y menores, unos más, unos menos, pero básicamente son estas las que vienen en los libros del Antiguo Testamento, en estas dos perspectivas. Unos vieron a un Mesías soberano, reinante, rigiendo sobre todas las naciones con vara de hierro, y otros mismos también lo vieron como un Mesías sufriente. ¿Cuál fue la lógica de ellos espiritual cuando vieron ambas perspectivas, como es el caso de Daniel, o como es el caso de Isaías, o el mismo David con sus salmos mesiánicos? No te lo podría decir porque no lo sé, pero yo creo que fue algo sorprendente para ellos ver, por un lado, un Mesías soberano, rey de la creación sobre toda cosa creada, teniendo a Israel como nación del mundo, como capital de las naciones, y por otro lado ver a un Mesías sufriente. Yo no sé qué tanto lo entendieron, pero lo que sí entendieron es que también era para nosotros los gentiles, de acuerdo con Pedro. No hay palabras de más. Dice que ellos indagaron diligentemente para la gracia destinada a nosotros. Entonces, no podemos descartar el hecho de que pues ellos estudiaron, indagaron, pero tuvieron la revelación, si bien no lo puedo asegurar, tuvieron la revelación de un Mesías sufriente pagando por el pecado. Yo no sé hasta dónde entendieron que cumplió la ley entera y completa, y después lo vemos ya así como un Mesías soberano. Cabe aclarar que hay otras menciones que no vienen incluidas aquí, como es el libro de Génesis, desde el momento en el que cae el hombre en pecado, Adán, y le dice que a la serpiente que ya morderá la descendencia de la mujer, la serpiente le morderá en el calcañar, es decir, en el tobillo, es decir, no de muerte, y la descendencia de la mujer, le aplastará la cabeza a la serpiente. Evento que sale hasta el final del Apocalipsis, es decir, desde Génesis hasta Apocalipsis. Sin embargo, estas menciones son muy importantes para hacer énfasis en lo que Pedro, estamos estudiando en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10, 11 y 12, es a lo que se refiere. Por eso es que estamos estudiando esto, para entender
¿A qué se refería Pedro y qué se supone ya sabían, ¿sí?, a los que se lo escribió acerca del Antiguo Testamento? Bueno, como te había comentado, vamos a tomar a Isaías como principal referente para todo lo que viene acerca de las profecías mesiánicas, que Isaías yo creo que es el más prolífico en este aspecto. Isaías miró a través de los siglos al Mesías para los judíos, un Mesías para los judíos, pero un Salvador para todos nosotros, los llamados gentiles y los que hoy somos llamados cristianos nacidos de nuevo, de todas las etnias, de todas las naciones. Todo esto haciendo de nosotros pues un pueblo elegido, de los dos pueblos hizo uno, dice la palabra de Dios, de todas las naciones, y que bueno, fuimos añadidos al nuevo pacto. Entonces, pues tomaremos solamente del libro de Isaías, como lo veremos a continuación. Ahora bien, solo de un solo profeta, que es el de Isaías, como decía, en el del Antiguo Testamento, tenemos algunas profecías cumplidas en donde se habla de la historia, la misión, títulos y características de Cristo. ¿Por qué vamos a tomar solamente uno? Porque son muchísimas citas, son muchísimas profecías a lo largo de todo el Antiguo Testamento, y hay un estudio, por si te interesa, hay algún estudio o en algunas guías de estudio dice profecías del Antiguo Testamento cumplidas y las de por cumplir. Estas solamente algunas que hablan acerca de la historia, la misión, títulos y características de Cristo, solo del libro de Isaías, insisto, para que puedas profundizar si tú lo deseas en este estudio. Pero aquí es algo importante. Si bien solo mencionamos el libro de Isaías y las profecías que hablan acerca de él, están las que se cumplieron y las que están por cumplirse, y que nos va a dar un panorama completo, y que es muy importante no olvidar el marco de lo que estamos estudiando. Lo que dijo Pedro en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10, 11 y 12. Bueno, pues comencemos entonces con la historia, misión, los títulos y características de Cristo que aparecen en el libro de Isaías. Historia, nacimiento, familia y unción. Bueno, en nacimiento tenemos Isaías 7, versículo 14, dice: por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Te recuerdo que Emmanuel significa Dios con nosotros, y este cumplimiento lo tenemos claramente señalado en el Evangelio de Lucas. También tenemos en Isaías 11, versículos 1 y 2, acerca de su familia, y dice: saldrá una vara del tronco de Isaí. Este libro de Isaías fue escrito unos 800 años antes de Cristo, y fue algunos reyes después del rey David. Con uno de los hijos descendientes de David fue que Isaías escribió esto, y por eso hace referencia especialmente a Isaí, quien era el papá de David. Por eso sabemos que Cristo tenía que ser descendiente directo del linaje de la casa de David, para el cumplimiento de los pactos, como ya lo hemos estudiado. Dice: y un vástago retoñará de sus raíces. Versículo 2: y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Por esto vemos que es el nacimiento de Jesús de una virgen que concibe por el poder del Espíritu Santo, de María, y vemos también su familia, que es de la descendencia de David, del rey David, y que son la unción de este niño que nació y que creció y que inició su ministerio a los 30 años, con el Espíritu de Jehová reposando en él,
con espíritu de sabiduría y de inteligencia, de consejo y de poder, y espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, que son justamente estas gracias que el Señor nos ha dado por medio del Espíritu Santo, pero que son gracias que tenía el Cristo mismo dadas por el Padre en su cuerpo, en su vida en esta tierra. Vamos a pasar entonces a la siguiente lámina. La misión. Tenemos aquí algunas citas que son Isaías 9:2, 42:4 y 7, 53, 4, 5 y 3 y versículo 12 del libro de Isaías, que son algunas que yo te pediría que las revisaras con calma posteriormente. Sin embargo, te dejo aquí Isaías 11, versículo 3, 4 y 5. Versículo 3 dice acerca de la misión de este Mesías y Salvador del mundo, y hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra y herirá la tierra con su vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. Versículo 5, y seguirá la justicia, cinto de sus lomos, y la fidelidad, ceñidor de su cintura. Estas características son la misión de Jesús que se cumplió en este ministerio terrenal de Cristo, pero que está todavía por cumplirse. Aquí hago referencia a estos tres versículos, principalmente como en el tiempo pasado, pero también en el tiempo futuro. ¿Por qué? Porque finalmente en precisamente los evangelios y toda la escritura del Nuevo Testamento está hecha precisamente para hacer entender al diligente el temor de Jehová. También vimos cómo Jesús conocía a los hombres y no se dejaba llevar por las apariencias, y Jesús sabía lo que había en el corazón de cada una de las personas que estaban cerca de él, y que personas desconocidas, y que no se dejaba llevar por lo que hacía o le decían las otras personas, sino que él entendía y conocía el corazón de todos los hombres en este ministerio terrenal. También vimos que él hacía justicia a los pobres, y que él también en el discurso, como lo conocemos en Mateo 5, en el famoso Sermón del Monte, como se predicó el domingo anterior, que era para los discípulos, él hacía por los mansos y hacía justicia a los pobres al decirles estas palabras, y se corta aquí, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con espíritu de sabios matará al impío. Esto está por cumplirse, como vemos en muchos pasajes de profecías del Antiguo Testamento, que están divididas en lo que fue el ministerio terrenal de Cristo como el futuro ministerio terrenal de Cristo en su regreso para el milenio. Durante el milenio será precisamente el versículo 5, por eso está separado, y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura, es decir, su ropaje será de justicia como rey de justicia, y la fidelidad como su cinturón al juzgar a las naciones. Y bueno, también ya hemos aprendido acerca del tribunal de Cristo para nosotros, que estaremos con él. Vamos a pasar entonces a la siguiente lámina. Tenemos ahora entonces los títulos. Tenemos citas en Isaías 32:1, 42:1, 53:1, 61:1 y 63:1. Sin embargo, tenemos que en Isaías 9, versículo 6, en un solo versículo, tenemos los títulos más significativos para mí como hijo de Dios, cristiano, nacido de nuevo, en Isaías 9,
Versículo 6 dice, porque niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Es muy importante entonces que estos títulos sean parte de nuestra comunión con Cristo, de nuestro temor de Dios, porque es admirable en todo el contexto, admirable en el sentido de que no hay otra cosa para donde voltear que sea mejor. Eso es lo que da a entender como admirable. Hay personas que son admirables en algunas cosas, pero este concepto de admirable está diciendo que es tal la grandeza, lo sublime de Dios como tal, que es admirable porque es lo único que se puede mirar. Es decir, no hay otra cosa a donde voltear que sea igual o mejor o semejante a esto, por eso es admirable. Consejero, pues evidentemente está hablando no solo del consejo en el sentido de dar alguna, pues, alguna opinión que alguien debe de ser. Aquí el concepto de consejero está hablando como el consejo de una empresa. Es decir, el consejo de una empresa es el que manda, el que dirige, el que hace. Ese es un grupo de personas que es el consejo, que son los dueños generalmente de la empresa y también son personas que están dentro del consejo, pero que son los niveles más altos, como la dirección general, y también otra parte del consejo es no solo los accionistas o personas que son parte de la plan ejecutiva, sino que también forman el consejo personas invitadas que tienen muchísima experiencia, que no tienen que ver con la empresa o con el organismo forma, que es este consejo, sino que son personas con muchísima experiencia en el mismo ramo o en diferentes ramos y que dan ahora sí su consejo, es decir, aportan opiniones que son valiosas para la estrategia de esa empresa. Bueno, aquí en el caso de Isaías, obviamente no estaba hablando de una sociedad anónima, sino que el concepto de consejero incluye dirección completa, absoluta, y también incluye estrategia totalmente, estrategia, dirección, estrategia y sobre todo autoridad. Son esas tres cosas que conforman esta palabra de consejero. Es estrategia, dirección y autoridad. Bueno, tenemos Dios fuerte, su palabra misma lo dice, Dios fuerte, todopoderoso, y es interesante que incluye aquí al Padre eterno, porque está hablando de un niño nacido y un hijo nos es dado y demás, y que su nombre incluye el de Padre eterno. Es decir, aquí ya Isaías está viendo la perfecta unión que hay en una sola, que es una sola persona, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Jesucristo le decía Padre a su Padre y es lo que le causó precisamente tal división y confrontación con los judíos, porque al llamarle Padre a Dios se hacía Dios a sí mismo, y lo era, pero para ellos, los judíos endurecidos de corazón, era precisamente una blasfemia. Desde Isaías, casi 800 años antes, ya estaba visto por Isaías y por otros profetas que este niño nacido sería Padre eterno, al mismo tiempo Verbo encarnado y al mismo tiempo el Espíritu Santo que descendió sobre él como paloma. Y príncipe de paz, de todos los atributos, fue príncipe de paz, habiendo ya sido llamado Padre eterno, ahora príncipe, es decir, no rey, pero príncipe. ¿Por qué ocupa el lugar de príncipe? Bueno, se explicaba anteriormente que príncipe general es una palabra genérica
no jerárquica en este sentido de que el príncipe está abajo del rey, sino príncipe está hablando de la máxima jerarquía en un reino, pero la traducción lo pone como príncipe, pero aquí la palabra importante es de paz, es decir, este niño es el que traería paz entre Dios y los hombres por medio de su sacrificio. Al ser príncipe de paz, está diciendo que Cristo es nuestra paz, que Cristo sería nuestra paz y que tendríamos paz para con Dios al haber quitado de en medio el pecado que nos separaba, porque todos nos descarriamos como ovejas, todos estábamos lejos de la gracia de Dios, estábamos lejos de los pactos, estábamos fuera del alcance de Dios. Sin embargo, este príncipe de paz sirve como puente entre la humanidad caída al pagar por los pecados y ponernos en paz con el Dios Todopoderoso al satisfacer la exigencia de justicia, y la paga del pecado cayó sobre él, como lo vamos a ver más adelante. Por eso es príncipe de paz. Bueno, después de este recorrido, bendito recorrido, todavía hay más. Tenemos las características que tenía nuestro Salvador, el Mesías de los judíos, nuestro Salvador de los gentiles, de los humanos. Las características también, siguiendo en el libro de Isaías, insisto, ya vimos, hay muchas más, pero lo tenemos en Isaías 9:2, 42:6, 42 del 2 al 4 y 52:14. Es aquí donde pongo una cruz que está vacía. Entre las características te recuerdo que hay dos corrientes muy importantes, que es la visión dentro de los mismos autores, de hecho, de los libros del Antiguo Testamento. Vemos que está por un lado el Mesías soberano y el Mesías sufriente, y precisamente es algo que quiero demostrar aquí con estas características que te pido que las leas. Acá están escritas cada una de ellas con esta cruz vacía, pero porque resucitó, no porque quitaron el cuerpo, sino porque resucitó, y es precisamente lo que está predicando Pedro. Pedro, te recuerdo que ya pasamos por los versículos 1 y 2, donde habla acerca de que fuimos escogidos, fuimos por el Señor en presencia del Padre Eterno con el Espíritu Santo, y que también pasamos por esta bendición tan grande del haber sido no solo escogidos, sino renacidos, como vimos en la clase anterior. ¿Renacidos para qué? Para obediencia, para la gloria de Dios. Sin embargo, es muy importante también que pasemos a esta visión de este Mesías, de este para los judíos y de este Salvador para nosotros, los gentiles, que es la siguiente lámina, que habla acerca de los sufrimientos. Es un texto largo, pero vale la pena leerlo, y te pido que lo leas conmigo en la siguiente lámina, que es la mayor parte de Isaías 53, para entender a Pedro el sentimiento tan profundo al escribir esto a los gentiles, porque al ser israelita y al haber aceptado que era el Mesías rechazado, ese Mesías sufriente, pero también al entender como un Mesías resucitado, como alguien que va a reinar, entendemos mucho mejor la perspectiva de Pedro al decírselo esto a hermanos no judíos. Entonces pasemos a la siguiente. Te pido que pongas tu corazón en la lectura siguiente. Isaías 53. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados.
todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus transgresores enmudeció, y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada, y verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. No hay mucho que añadir de la lámina anterior, solamente faltaría entonces pues otras profecías de Isaías por cumplirse que están en este libro, que es el día de Jehová, la bendición sobre Israel restaurado, Israel con territorio completo, es decir, Palestina, Jerusalén como capital del mundo en el milenio, la bendición sobre el remanente, el que sobrevivirá a la gran tribulación, la bendición sobre todas las naciones, así como el juicio, pero hablando en el libro de Isaías, y la bendición sobre toda la creación. Acuérdate que hay un final también descrito en Isaías. Los últimos capítulos de Isaías hablan sobre este maravilloso final. Son las profecías también que están por cumplirse, que están ya pues a la vuelta. Y bueno, pues esto es parte de lo que viene en el libro de Isaías, así como en otros libros. Vamos entonces a pasar a nuestro texto original para terminar con la clase. Bueno, regresando a nuestro texto de estudio, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10, 11 y 12, vemos que estos profetas que profetizaron de la gracia, y aquí quiero resaltar, destinada a vosotros, inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el mismo Espíritu de Cristo, que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo. Es decir, habla Pedro, el Espíritu de Cristo, hablando acerca de los sufrimientos de Cristo, y quiero hacer aquí una referencia importante. Jesucristo, estando ya en su ministerio terrenal, se sabía de memoria Isaías 53. Por eso, este Salvador, Dios mismo, se permitió a sí mismo tomar este cuerpo encarnarse y pasar por esto para salvarnos. Es muy importante que tengas conciencia de estas palabras que está escribiendo Pedro, que fue el Espíritu de Cristo que anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo, y Cristo precisamente entendía todo, y también las glorias que vendrían tras ellos. Es decir, el hecho de que Pedro iba a escribir esto para esta generación de hermanos, como para todas las generaciones posteriores, al habernos dejado la bendición de la Biblia, del Nuevo Testamento, a la formación del canon bíblico, que lo podemos tener hoy aquí, esta carta, y es la importancia de estudiarlo y de entenderlo. Versículo 12, a esto se les reveló, y algo muy importante también, no para sí mismos,
sino ¿para quién? Para nosotros. Ellos administraban las cosas que ahora os son anunciadas. Y aquí es muy importante también, desde mi punto de vista, que aprendamos algo, que no añoremos a querer ser judíos, no añoremos a querer saber la Torá y querer o aceptar siquiera la idea de judaizarse. Si entendimos la clase de hoy, vamos a entender que somos mucho más privilegiados que los mismos judíos, porque los judíos, pueblo duro de cerviz, como dice el mismo Señor, fue endurecido su corazón. Sin embargo, Pablo dice, y ustedes, gentiles, no se crean superiores a ellos. No. Está claramente escrito por Pablo en Romanos 9, que gracias al pueblo judío y que Dios decidió endurecer sus corazones es que a nosotros nos alcanzó la gracia. Sin embargo, eso nos da más elementos para no ver con añoranza, por un lado, si yo hubiera estado ahí en esos tiempos, porque hubieras sido perseguido si es que te hubieras convertido a Cristo y lo hubieras visto. Segundo, tampoco añorar lo que dice la ley y aplicar la ley y querer seguir algún tipo de enseñanza judaizante. Si has entendido Isaías 53, estás entendiendo que ellos, el mismo Isaías dice que no era para él, sino que administraba las cosas que ahora son anunciadas. Isaías tuvo una muerte, según la tradición, como se predicaba anteriormente, fue metido en un tronco y partido por la mitad, otros dicen que fue colgado y partido por la mitad, no importa, pero Isaías lo vio, y lo miró y se gozó, y lo entendió, que 780 años después, casi 800 años después, iba a este niño nacido de la Virgen María. Entonces es para nosotros, es para gozarnos, por lo que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. ¿Qué es lo que anhelan mirar los ángeles? Después de haber visto al Verbo encarnado, a Dios mismo encarnado, ¿qué es lo que anhelan mirar los ángeles? El regreso de Cristo. Anhelan mirar los ángeles, el regreso de Cristo. Anhelan mirar los ángeles como nosotros, siendo de carne y hueso, habiendo sido renacidos solo de espíritu, nuestro cuerpo será resucitado en caso de que moramos antes de que regrese Cristo, y anhelan mirar los ángeles como nuestro cuerpo, si vivimos cuando sea el arrebatamiento, será transformado y seremos superiores a los ángeles. Seremos como ángeles, pero superiores a los ángeles. En el libro de Hebreos se ocupan en el primer capítulo que Cristo es superior a los ángeles y a Moisés, el capítulo 2, y superior a todo ser creado. Nosotros seremos transformados y es lo que anhelan mirar los ángeles, pero lo que más anhelan mirar los ángeles, aparte de esto, es Cristo reinando sobre la tierra y Cristo reinando en la eternidad. Y lo máximo que anhelan mirar los ángeles es lo que viene en 1 Corintios 15, cuando nuestro Salvador, con nosotros ahí, le es entregado el reino y el reino le es regresado al Padre por Cristo mismo. Esto lo anhelan mirar los ángeles. ¿Cuánto más nosotros, hermano, hermana, cuánto más nosotros debemos de estar agradecidos con nuestro Señor y con nuestro Salvador? Bueno, pues esta clase espero que la hayas disfrutado tanto como yo. Mi corazón está conmovido. Siempre que leo esto, mi corazón se humilla ante el Señor con agradecimiento por haber estado, habiendo creído sin haber visto, como lo vimos en la clase pasada. Nosotros somos muy privilegiados y espero que hayas llegado al final de esta clase para que puedas compartir conmigo
un grande agradecimiento, un grande gozo de que el Señor nos haya permitido esto, que créeme que muchas personas no tienen esto por decisión de Dios, no lo juzgamos, pero disfrutemos que nosotros sí, que el Señor nos ha dado esta bendición. Dios te bendiga, sigue con las clases y recuerda que aprende Biblia. Muchas gracias.